¿Sientes que el aire acondicionado de tu coche apenas se enfría? ¿Te has preguntado por qué en verano tu auto parece más un horno que un refugio? No estás solo. Hoy te voy a revelar los secretos mejor guardados para que tu aire acondicionado enfríe como si estuvieras en el Polo Norte. Sí, literalmente sentirás que el sistema enfría el triple y sin gastar una fortuna. Así que quédate hasta el final, porque esto podría ahorrarte cientos de dólares en reparaciones y combustible. El error que casi todos cometen, primero que nada, detente. Antes de encender el aire, ¿te aseguras de ventilar el coche? El primer error que comete el 90% de los conductores es encender el aire acondicionado con el auto cerrado y completamente caliente. Eso hace que el sistema trabaje el doble y enfríe la mitad. Abre las puertas durante un minuto, deja que salga el aire caliente y luego enciende el aire. Este pequeño paso puede mejorar el rendimiento en un 30%. ¡Ojo! Esto es solo el comienzo. Lo fuerte viene ahora. El botón mágico que nadie usa bien. ¿Has notado el botón de recirculación del aire? Ese que tiene una flechita en forma de círculo. Muchos lo ignoran, pero es clave. Cuando lo activas, el aire acondicionado deja de tomar aire del exterior caliente y empieza a recircular el aire frío del interior. ¿El resultado? Aire mucho más frío y más rápido. Actívalo una vez que el interior esté más fresco. No desde el inicio. ¿Por qué? Porque al principio hay aire caliente dentro y no queremos recircular eso. Pero una vez que el ambiente se enfría un poco, actívalo y verás la diferencia brutal. Ahora, agárrate, porque este consejo lo usan los mecánicos expertos, pero pocos lo cuentan. Limpia el filtro del habitáculo. Ese filtro escondido detrás de la guantera o debajo del tablero atrapa polvo, hojas y bacterias. Un filtro sucio hace que el aire fluya con dificultad y que el sistema se esfuerce más, enfriando menos. Revisarlo cada 6 meses o reemplazarlo por uno nuevo de buena calidad te dará un aire más fresco, más puro y con mejor presión. Y sí, también te protege a ti y a tu familia de alergias. Ahora te vengo con el truco de los 5 minutos. Escucha bien. Los últimos 5 minutos antes de llegar a tu destino. Apaga el aire acondicionado y deja solo el ventilador encendido. ¿Por qué? Esto seca la humedad interna del sistema, evita malos olores y prolonga la vida del compresor. Es un hábito sencillo que puede marcar la diferencia entre un sistema duradero o una reparación de $1000. El refrigerante, ese gas que enfría el aire, se va perdiendo con el tiempo. Si han pasado más de 2 años desde tu última recarga, es hora de revisarlo. Un sistema con poco refrigerante puede seguir funcionando, pero te va a dar un aire tibio y te va a consumir más combustible. Llévalo a un técnico de confianza y pide una recarga con revisión de fugas. No uses kits genéricos si no sabes cómo. Puedes dañar el compresor y ahí sí, adiós vacaciones. Si tu aire hace ruidos raros al encenderlo o enfría intermitente, puede que el compresor esté fallando. Pero antes de correr al taller, verifica la correa que lo acciona. Si está floja o desgastada, no girará bien y el sistema perderá eficiencia. También puedes rociar un poco de WD-40 Specialist sobre los contactos eléctricos del compresor. Sí, WD-40 otra vez, para eliminar la humedad y mejorar el rendimiento. Esto no es broma. Los parasoles en el parabrisas y ventanas traseras no solo protegen el tablero, también ayudan a mantener el interior hasta 10 grados Celsius más fresco. Resultado: el aire acondicionado necesita menos esfuerzo para enfriar y lo hace más rápido. ¿Y has pensado en polarizar los vidrios? Eso reduce la entrada del calor solar en un 40%. Es una inversión que verás reflejada en el confort diario. Ahora escucha la técnica de conducción inteligente. Acelera suavemente los primeros minutos. Si arrancas como Fórmula 1, el motor se enfoca en la potencia y deja el aire acondicionado con menos energía. Al conducir de forma más suave, especialmente al iniciar, le das al sistema de aire más poder para enfriar rápido. Haz revisar los ventiladores del radiador. Cuando fallan, el aire acondicionado pierde potencia porque el condensador se calienta de más. Una simple revisión de ventiladores y fusibles puede hacer que tu sistema vuelva a funcionar como nuevo. Así que, ya ves,
No necesitas gastar una fortuna para que el aire acondicionado de tu coche enfríe como una nevera industrial. Solo necesitas aplicar estos trucos inteligentes, muchos de los cuales puedes hacer tú mismo. Recuerda, ventilar, usar recirculación en el momento justo, mantener el sistema limpio, cuidar el compresor y protegerte del sol son las claves. ¿Te han servido estos consejos? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos con trucos que te ahorran dinero y te dan más confort al volante. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos tips no conocías? Nos leemos ahí.